Señor, que es mi hijo Jonathan. Yo voy a estar orando para que esta iglesia tenga un auge glorioso y realmente tenga el respaldo maravilloso del Espíritu Santo el resto de la vida. Porque hay muchos hermanos que son miembros de esta congregación y damos gracias a Dios por esta gloriosa y maravillosa convención. El Creador bendiga a mis hermanos de Warrington, Minnesota, a los hermanos ministros, obreros y encargados que trajeron algunos miembros por ahí. Por lo menos nosotros de Guatemala venimos 5, mi esposa, el hermano, mi hijo Pablo Reyes como presidente en Guatemala, y viene también el presidente del Concilio de Caballeros, Najamán Ochoa, y miembro del Comité Baudilio Pérez Ochoa. Damos gracias a Dios porque mi hijo Cristian es el presidente de nuestra misión aquí en los Estados Unidos y nos gozamos por esa gloriosa y maravillosa bendición. ¿Cuántos están alegres, queridos hermanos? ¿Cuántos siguen contentos, felices? Así que es una bendición grande el saludarlos y sentir la presencia del Señor y seguir viendo hermanos que ya vinieron desde el día de ayer, porque comenzamos anoche, y quiero entregarles saludos de la Iglesia Central que se ubica en la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala, Centroamérica, donde estamos predicando el Evangelio. Mucha gente está buscando al Señor. Hay personas que llegan y tratan de quedarse, pero como esta doctrina es una doctrina muy sanadora, muy sanificadora, es una doctrina que hace que el ser humano se someta para lograr cambios desde todas las áreas de su vida, desde el área neumatológica, espiritual, el área física, somatológica y el área mental diayónica. Así que nos gozamos. Yo creo que ustedes entienden bien el idioma en que yo hablo, porque esta es la palabra del Señor. Anoche comenzamos a hablar de Cristo Jesús y la salud mental. Y vimos que Dios habla a la mente del ser humano. Dios habla a los pensamientos de cada ser humano. Porque los que se dañan según el tipo de crecimiento, de desarrollo que tenga el hombre o la mujer, son los pensamientos. O los que se edifican son los pensamientos. Todo ser humano tiene mente, tiene cerebro, alaban a Dios, tiene lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo parental. Entonces el ser humano, como dice la Escritura, fue creado a la imagen de Dios. Amén, hermanos. Entonces vamos a ver que en el nacimiento de Jesucristo, que fue un nacimiento antropológico, un nacimiento andrológico, donde Dios hace que el segundo espíritu de la Trinidad tome cuerpo humano, cuerpo de carne, cuerpo somatológico. Quiere decir, dice el estudio, que cuando el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio en los asuntos específicos sobre la faz de la tierra, cambió la vida de millones de seres humanos y lo sigue haciendo hasta el final de los tiempos, de forma teológica, cristológica y psicológica, a las personas que encontraba en diferentes contextos y situaciones. Su propósito era sanar su mente, para que luego conocieran que Él era el Dios terapeuta o sanador por excelencia. Y además que podía cambiar y renovar su mente, pensamientos, ideas, emociones, y poder salvarlos, pues Cristo Jesús es nuestro Salvador. ¿Cuántos creen que Cristo Jesús es nuestro Salvador? Damos gloria a Dios, hermanos.
¿Cuántos creen que Cristo Jesús es nuestro sanador? Pero dijimos ayer que lo primero que hay que sanar es nuestra mente. ¿Qué es lo que tiene que sanar el ser humano? Sus pensamientos, sus ideas, su mente, su contexto neumatológico, pero diayónico. Dios quiere sanar la mente de todo ser humano. ¿Cuántos le dan gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Que para siempre es la misericordia del Señor. En el punto número 1, hablamos que Cristo ayudó a Pedro usando la terapia de la confrontación. Veamos, ministros queridos, que hay ciertas metodologías que los hombres de Dios, que los hombres que tienen uno de los 5 ministerios, porque recordemos que los 5 ministerios son, digamos todos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Repitamos otra vez: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Quiere decir que aquella persona que ha sido llamada a predicar el evangelio, anunciar el evangelio del reino de Dios, posee y tiene por llamamiento un ministerio. Y en este caso vemos que el Señor Jesucristo, como ministro del altar, dice la Escritura. Recordemos que Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: y teniendo entrada libre al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Lavaos los cuerpos, dice la Biblia, con agua pura. Esto significa, queridos hermanos, que el ministerio glorioso de Jesucristo fue y será un ministerio exitoso, poderoso, milagroso, por una razón: que Él entró al Debir, al Ulam y al Jecal del tabernáculo de una vez para siempre. Entonces, desde ese momento, Cristo Jesús le da éxito y victoria a los hijos de Dios, comprados con la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso Cristo es el ministro sumo pontífice del altar. No es el Papa. El sumo pontífice de la iglesia se llama Cristo. No es el Papa que está en Roma, ni son los líderes humanistas, pues el sumo pontífice, como archipoimén le llama el apóstol Pedro, y príncipe de los pastores, es Cristo. Y él enseña al ministro algunas formas metodológicas para poder enseñar y confrontar a los miembros, a las personas que necesitan cambiar su forma de pensar. Dijimos ayer, si cambias tu manera de pensar, entonces cambiarás tu ¿qué? Tu manera de vivir. Repita conmigo, dígale que está la par suya. Si usted cambia su manera de pensar, cambiará su manera de vivir. Y vemos que el Señor Jesucristo opera lo que se llama la terapia de la confrontación con el apóstol San Pedro. Lo confrontó bruscamente. Cuando decimos bruscamente, significa que lo hizo con autoridad, con poder. Muchas veces el ministro no tiene la autoridad necesaria para confrontar a sus miembros, a su iglesia. Por eso el ministro debe aprender estos mecanismos, porque Cristo los utilizó.
lo confrontó bruscamente, repita conmigo, lo confrontó bruscamente, pues vio que Satanás lo estaba usando. Pedro pensaba que estaba bien lo que pensaba y lo que decía, pero Cristo con su autoridad le hizo ver la condición de error en la que él se encontraba. Pedro estaba sorprendido del tipo de respuesta que le daba el Señor Jesucristo. Lo estaba confrontando, pues él no tenía control sobre sus emociones, pensamientos y acciones. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que someter nuestros pensamientos a la voluntad suprema de la palabra de Dios. Porque nuestras emociones, aquí hay una trilogía emocional que le llamamos, repitamos todos, emociones, pensamientos y acciones. Pedro en otra oportunidad le dijo a Cristo: dura es tu palabra. Pues hubo muchos que no soportaron la terapia de la confrontación. Cuando le dice: apártate de mí, ¿qué? Satanás. Alaban el nombre del Señor en esta hora. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Eso póngalo ahí. Cristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y es ahí donde hay que tener cuidado, hermanos, que viven aquí en los Estados Unidos. Porque hay mucho creyente que por trabajo muchas veces no busca a Dios. Hay hermanos que hasta buscan 2 trabajos para no buscar de Dios. Si usted cree que prosperar económicamente nada más es la solución, está equivocado. Si se logra morir en un momento en que usted no busca de Dios por causa del trabajo, se puede ir al infierno. Porque la Biblia lo dice: mas busca primeramente ¿qué? Y dice: si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué? Córtala. Marcos 9:42 en adelante. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar a la vida manco, cojo y ciego, para no ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuidado, hermano, porque ya lleva 10 años de estar en Estados Unidos y dígame si ya se volvió rico. Usted no vino para volverse rico. Usted vino para comer más de lo que comía en Guatemala. Usted vino para vestir mejor de lo que vestía en Guatemala. Alaban a Dios, hermano, Pero no vino para quererse volver rico y dejar por eso la búsqueda a Dios. Porque la Biblia dice claramente que Cristo le dijo a Pedro, busque Mateo 16:13 en adelante, que Jesucristo, llegando a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos. Eso no está apuntado ahí, pero apunte la cita para poderlo leer. Mateo 16:13 en adelante. Y todos le decían a Cristo: el primo dice que te pareces a Elías, el tío dice que pareces a Jeremías o a Malaquías o a Zacarías. Pero Pedro se pone en pie y le dice: tú no eres ni Zacarías ni Elías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de ahí Cristo le dice: Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de Dios. Pero más adelante, en el verso 23, 24, 25, el Señor les empieza a hablar de su muerte. Amén. De su muerte. Y cuando le habla de su muerte, entonces Pedro le dice: ninguna cosa te pase. Gracias, mi hermano.
¿cómo vas a morir? Porque él le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, de los fariseos, de los escribas, de los principales sacerdotes, y morir, pero al tercer día resucitar. Y viene Pedro y le dice, ¿para qué vas a morir por los guatemaltecos? ¿Para qué vas a morir por los mexicanos? ¿Para qué te vas a morir por esos trompudos? Mejor solo por los judíos. Estate quieto, que no te pase nada. Con que prediques basta. Entonces Cristo le dice, apártate de mí. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Jupajé o pisó Satanás, dice el griego bíblico. Porque no pones la mirada en las cosas de arriba, del cielo, sino solo en las de la tierra. Entonces usted que cree que tener dos trabajos es lindo, lo que está acabando es su vida emocional, su vida mental, su vida circulatoria, su vida fisiológica la está terminando. Hay que trabajar, pero hay que trabajar para comer, no trabajar para morir. Hay que trabajar para vivir, no para terminar sus días antes de tiempo, por el desgaste que el cerebro y el cuerpo humano sufre de tanto trabajo. Hay mucha gente que trabajó demasiado y ahora solo vive en los hospitales. Porque hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Alaban el nombre del Señor. Cristo lo confrontó duramente y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tus emociones, tus pensamientos y aún tus acciones, porque al mover la boca ya está actuando. Mucha gente no actúa con las manos, pero actúa con la lengua. Habla cosas que no son buenas. Habla cosas que no agradan a Dios. Habla cosas que no están en el pensamiento de Dios, pero sí están en el pensamiento de él, del hombre. Por eso Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Alaban a Dios. Hijo mío, dame tus pensamientos y tu corazón guarde mis mandamientos. Por eso la Escritura nos muestra que Cristo confrontó a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro en otra oportunidad le dijo a Cristo, dura es tu palabra, pues hubo muchos que no soportaron la terapia de confrontación, ya que ésta les hacía ver el error en el que estaban. Saben que en las iglesias a veces hay creyentes que son rebeldes, no toman Santa Cena, no van a la escuela dominical, no asisten constantemente y cuando se les dice algo se enojan, pero hay que confrontarlos. Alaban a Dios, ministros. Alaban a Dios, obreros, encargados. Hay que confrontar a la gente y hacerle ver su error, porque la palabra de Dios lo dice. Pues cuando ya un miembro se enfría, hermanos, es porque algo malo está pasando ahí. Ya hay un creyente que no quiere asistir. ¿No será que ya está un poco borrachito? ¿No será que ya está un poquito mundano? ¿Ya está un poquito fornicario? ¿Ya estará un poquito caído? Amén, hermanos. Entonces hay que darle una buena confrontada. Hay que irlos a buscar, hermanos ministros. Usted tampoco, usted no tiene una iglesia de 1000 miembros para decir no tengo tiempo. Con esos 15, 20, 30, 40, 50 que tiene, todavía puede hacer visitaciones a aquellos miembros que no asisten. Y confrontarlos con la palabra. Pues hubo muchos que no soportaron la terapia de confrontación. Ya que ésta les hacía ver el error en el que estaban. Todo ministro y miembro de la iglesia debe saber que la palabra de Dios es viva y controla al ser humano. Cuando éste se deja guiar por Cristo y su palabra. Leemos Hebreos capítulo 4, versículo 12. Apunte esa cita, no está ahí. Pero en Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que la palabra de Dios es ¿qué?
es viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice claro que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, discierne los pensamientos. Y en Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como como fuego, dice el Señor. Jeremías 23:29, apúntelo también. Y como martillo, como almágana que rompe la piedra, ¿verdad? Cuando las personas están dispuestas a someterse a Dios como la verdadera autoridad y aceptar sus mandamientos y cumplirlos, se cumplirá lo que el mismo Pedro dijo cuando fue confrontado nuevamente en San Juan 6. Si usted mira San Juan 6 del verso 61 en adelante, Pedro llega y le dice a Cristo, San Juan 6:61, apúntelo. Y mira, y le dice al Señor Jesucristo: ¿se han ido todos? Recuerde que eran 70 más 12 eran 82 discípulos. Pero donde el Señor Jesucristo los empieza a confrontar, donde le dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, pero ustedes no tienen vida, les dijo. Y todavía que hay uno que me va a entregar, y ese es ¿el qué? El diablo. Miren cómo le decía. El Señor Jesucristo no le decía: ese es lindo, pobrecito, no, ese es diablo, decía. Así que si hay algún amigo o alguna amiga que cree que Cristo y Dios son solo amor, está equivocado. Cristo le dijo a Judas diablo, y a Pedro le dice Satanás. Dice gloria a Dios. Y saben que hay algo muy interesante en este asunto, y es, queridos hermanos, que a veces hay creyentes que están brujeados, hechizados, atacados por espíritus inmundos que traen brujerías de sus países, de México, de Guatemala, o que desde allá les están mandando algo. Y como los demonios llegan donde quiera, esos viajan a 0 segundos por más allá de 333,000 kilómetros que viaja la luz, la velocidad de la luz en el vacío. Los demonios viajan de Guatemala para acá en 1 segundo, hermanos. En menos todavía. Y hay muchos creyentes que como que los demonios, ¿verdad? Yo oigo cómo hablan algunos hermanos. Un hermano dijo: es que Dios me libró de la muerte. Pues aún no lo haya librado. Si estaba bien con Cristo, se va con el Señor. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él vivimos. Entonces, ¿cuántos años piensa vivir aquí en la tierra? 100 años. No, no va a llegar. De aquí se tiene que morir un día. Si lo que le queda es poco, Dios lo libró para que se prepare y no se va al infierno si es infiel. Un día un hombre me dice allá en Guatemala, y lo vi y estaba golpeado, y le digo: ¿y usted qué tiene? Viera que Dios me libró hace unos días en un accidente, que caí en una moto y en un ¿cómo se llama? En un túmulo, y me somaté la cara. Y le digo yo, y una señora me dijo: Dios le ama, que si se hubiera muerto, de todas maneras Dios le ama. Porque hay muchos creyentes que quiere vivir 1000 años. Lo siento por ustedes, porque eso no va a poder pasar. Sea que vivamos, como dice la Biblia, sea que vivamos o que muramos, somos de Cristo. Amén. Sí, hermanos. ¿Por qué querer vivir 1000 años cuando no se puede? El hermano me dice que la señora me dijo: Dios le ama, por eso lo libró. Dios le ama porque saber qué mañoso era usted y estaba caído. Le dije: porque si se hubiera muerto directo al infierno hubiera ido a parar. Si hubiera sido perezoso, haragán, no toma santa cena, no asiste a la escuela dominical, ¿cómo va a entrar? Dígame cómo va a entrar. Si al cielo no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, dice la Biblia, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, dice la palabra de Dios.
Así que venir a la convención, queridos hermanos, es santificarse. Usted no vino a la convención a perder su tiempo. Si usted fue invitado, usted no viene a escuchar lo que le guste muchas veces. Usted no viene a escuchar lo que dice la palabra. Porque miren cuando Cristo le dice a Pedro, porque Pedro le dice, se han ido todos. Porque dura es tu palabra. Nadie la puede soportar. Si querés vos, andate también, le dijo. Entonces Pedro se asustó. Y le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes y tú eres palabra de vida eterna? No importa cuando el Señor nos exhorta, no importa cuando el Señor nos llama la atención, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Por eso, hermano, cuando el ministro lo regañe por haragán, no se enoje. Si el ministro lo regaña porque usted se cree algo y no es nada, no se enoje. En este mundo solo hay dos clases de personas: los buenos y los malos, los pecadores y los santos, los limpios y los sucios. Pregúntele que está a la par suya, ¿de qué bando está usted? ¿De los limpios o de los chucos? ¿Alaban el nombre del Señor? ¿De los santos o de los inmundos? ¿De qué lado? Lea Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Y me dijo, no sé, dice el verso 9, las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es santo, santifíquese más. El que es inmundo, pues métase y vuélvase más inmundo, no hay problema. El que es justo, justifíquese más. Y el que es injusto, sea cada día más injusto. Pero he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso usted siga trabajando en la obra de Dios. Amén, hermano. Diga gloria a Dios en esta hora. Aleluya. Sí. Siga trabajando en la obra de Dios. Siga en las actividades. Siga haciendo esos tamales. Porque como le decía a los hermanos ahorita, que me fui a comer un tamalín por allá, crucé la calle, fui a conocer el santuario y fui a orar ahí. Y le decía a los hermanos, porque me decía ahí mi esposa que ellos son los hombres, son los que hacen actividades y todo. Sígale, dije, porque usted no predica, usted no gana almas, no echa fuera demonios, entonces tiene que hacer actividades para predicar el evangelio de Jesucristo. Alaban el nombre del Señor. Usted no predica. Y si usted quiere ganar las almas con los que predicamos, ayúdenos. Usted da la plata y nosotros damos el pellejo. Usted no crea que predicar es fácil. No crea que ir a ganar a la gente es fácil. El diablo a nosotros nos quiere destruir donde quiera que vamos. Pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la Biblia. Más poderoso es el que está con nosotros que el que viene en contra de nosotros. Sí. Por eso diga que está a la par suya, usted no predica, usted no echa fuera demonios, usted no quiere ir a predicar conmigo. Entonces, ¿qué anda haciendo? Tiene que trabajar. Porque la fe sin obras es masquim. La fe sin obras es muerta. Dicen en Guatemala, los que hablan quiché, es ishkamik. Colik bendición en Cotaj. Bendición si la obra es muerta. Y no existe, entonces la fe sin obras es muerta. ¿Están despiertos, hermanos? Ya solo en English. Ya solo English hablan ustedes. Maguana bendición.
Eso es lo que tienen que comer ustedes, la bendición de Dios, pero se la tienen que ganar. Porque ahí dice claro, he aquí yo vengo pronto. Dice hoy. Muchos están esperando la venida de Cristo, como I. Ávila, que decía, la venida de Cristo se murió y nunca vino. Y otros andan por ahí, prepárate porque Cristo viene. No, prepárate porque es más fácil que la muerte venga y no Cristo. Oiga, miren, son egoístas. Esos que dicen que Cristo va a venir son egoístas. Porque en el mundo hay más de 1.500 millones de musulmanes, más de 1.000 millones de hindúes, hay 400 millones de católicos y hay un montón de religiones todas torcidas y falsas, millones. ¿Para qué va a venir Cristo? No se va a llevar casi nada. ¿Por qué no me ayuda usted a predicar y ganamos más almas? ¿Cuántos van a orar para que las almas se conviertan? Alaban el nombre del Señor. Porque si Cristo viene hoy en la noche, tal vez los que estamos aquí nos vamos. Tal vez. Si Cristo viene hoy en la noche, ¿cuántos están seguros que se van con Él? No todos. Se quedaron callados un montón. Le mentaron la generación a un amigo ayer. Ya pecaron. Insultaron a su mujer antes de venir al culto, ya pecaron. Le vieron el cuerpo a una vieja por ahí, ya pecaron. Vieron a un hombre bonito por ahí, ya pecaron. ¿Se irían con el Señor? Lo mejor es ponernos a cuentas con Dios. La Biblia dice, venid luego, dice el Señor. Que Cristo nos confronte a través del Espíritu Santo y su palabra. Sí. Hay ministros que se pelean con los miembros, ya no hablan. Hay esposas de ministros que una hermana ya le hace caras y ella no habla nada. Hoy, espíritu mudo, espíritu de pleito. Pero mire lo que dice aquí. Entonces, ¿a quién iremos? Dice Pedro. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En las iglesias hay personas que no están dispuestas a ser confrontadas y moldeadas por la palabra, y es por eso que siguen enfermos de pecado. No debemos dejar que los pecados se vayan acumulando. Hay creyentes que ya llevan un volcán de pecados. Pecan un poquito y otro poquito y más y un poquito, faltan a la escuela dominical, ya la otra tampoco llegan, aparecen hasta el mes. No toman santa cena, no ayunan, no oran, no hacen vigilia. En Guatemala se están haciendo vigilias cada mes. ¿Cuántos de ustedes hacen vigilias, hermanos? Pues ahora cada mes es la ley de la misión. Una vigilia por mes, hasta las 5 de la mañana. Se mueren, ¿verdad? Mañana tenemos que trabajar. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que muchas veces por trabajar no servimos a Dios. Se da cuenta que muchas veces por andar buscando part-time no servimos a Dios. Y venimos a perder la bendición. ¿Cuántos quieren ganar mucha bendición de aquí en adelante? ¿Cuántos van a pelear por esa bendición de Dios? Sí, hermanos. ¿Cuántos le dan gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Sí. Por eso me alegro mucho cuando miro a Juan Carlos, al licenciado Orlando, miro a ministros de Dios que cuando yo pasaba por sus lugares le decía, Señor, úsalos. Hay unos que ya están viejitos, ya llevan 12, 14, 15 años predicando la palabra. Síganlo haciendo, porque aquí yo vengo pronto y como dijo una hermana, mi lagartón conmigo, pero es mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuántos quieren estar sanos? Dios quiere sanar tu mente, tus ideas, tus emociones.
quiere tenerlos sanos, y cuando la mente y las emociones están sanas, no hay dolor de estómago, hermanos. Las hermanas, como dije ayer en el mensaje, se enferman de dolor de estómago porque solo brava se mantiene, sus emociones están enfermas. Sus pensamientos, mucho celo, mucho enojo con los hijos, con el marido, en el trabajo. Vienen cansadas del trabajo y se vienen a pelear con todos. Y así son los hombres también, ¿verdad? Llegan del trabajo y hacen caras que quién les aguanta. Tienen un hule bastante grande, decía mi papá. Pero hay que cambiar. Hay que mejorar esa vida para estar sanos, mental, intelectual y espiritualmente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora vamos a estudiar algo más. Punto número 2. Cristo usó el método de la asociación de palabras para operar sanidad mental en la mujer samaritana con una verdadera sabiduría. El primer método es terapia de confrontación. Hay que confrontar a los creyentes. Si usted es presidente de sociedad, confronte a los miembros de su sociedad. Si usted, hermano, es líder en la obra de Dios, hay que confrontar, pero también hay que ayudar a los miembros de las sociedades. Porque Dios lo pone según el caso, así tiene que es la aplicación del método. Pedro tuvo que ser confrontado y Cristo le dice: apártate de mí, Satanás, porque era rebelde, desobediente, testarudo y abusivo. Pero viene el punto número 2 y hablaremos de la mujer samaritana. Para lograr el Señor Jesucristo liberarla del pecado que la enfermaba, los pasos del tratamiento fueron así. Le pidió un favor. Repita conmigo. Le pidió un favor. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Juan capítulo 4 versículo 7. Le hizo sentir el Señor Jesucristo a ella que ella tenía valor. Saben que muchas mujeres pierden su valor por la forma en que han sido tratadas desde niñas, desde jóvenes, hasta ser mujeres ya grandes. La mujer muchas veces pierde su valor, cree que no vale nada. Y ustedes como ministros tienen que ver esto, que la mujer en la iglesia del Señor tiene un gran papel. Por eso la Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa. Pero aquella mujer samaritana, como ustedes saben, en el mundo judío, en el mundo hebreo y entre los samaritanos se vive mucho machismo. La mujer casi no vale nada. Pero Cristo Jesús le pide un favor. Amén, hermanos. ¿Y qué le dice al Señor? Ok, tú tienes un gran valor. El Señor le dice: dame de beber, y ella se asusta, porque el hombre que era Jesús en ese momento, el Cristo, le dice: dame de beber. Quiere decir que Cristo le dio la verdadera importancia a esa mujer. En el inciso B dice: no hizo acepción de personas, al no importarle que era samaritana. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. San Juan 4:9. ¿Saben ustedes que los samaritanos era el resultado de la relación de los israelitas? Alaban a Dios, hermanos. De los israelitas con los asirios. Se casaron asirios con israelitas y salieron como resultados samaritanos. Entonces se fueron a vivir al monte Ebal, al monte Gerizim, perdón. El monte Gerizim está en Nablus, una ciudad pequeña. Y ahí vivía la mujer samaritana.
Pero Cristo quiso llevar el evangelio a Samaria. ¿Y saben qué tremendo? Aquí comienza la evangelización de una mujer menospreciada. Porque la mujer le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se llevan, no se tratan entre sí. Por eso cuando Cristo dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. Alabado sea el Señor. Hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿por qué dice Samaria? Porque Jerusalén era su familia, Judea eran sus amigos, pero Samaria sus enemigos. Quiere decir que nosotros tenemos que llevar el evangelio aún a nuestros enemigos. Hay mucho creyente y mucho predicador que solo quiere predicarle a los mismos creyentes. Por eso usted va a tener que ganar un católico para Cristo, ministro. Usted va a tener que ganar un brujo para Cristo. Echarlo al costal del evangelio. Usted va a tener que ganar a un impío, a un musulmán, a un judío para Cristo. Y tiene que pedir el poder de Dios, porque Cristo con poder sanaba a los enfermos. Cristo con poder echaba fuera a los demonios. Cristo con poder liberó a la samaritana. Porque ¿qué le dice? Si vuelves a beber de esta agua, le digo, volverás a tener fe. Mas si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Sin embargo, él entabló una plática con ella, cumpliendo así el mandamiento, el entole, el mitzvot de Marcos 16:15, que dice que el evangelio es para todos los que creen sin acepción. Porque ella le dice: bueno, si yo soy samaritano, ¿para qué me estás hablando? Sin embargo, ella no sabía que lo que le estaban hablando y predicando era el evangelio. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo. ¿Cómo le dice? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. Quiere decir que Jesucristo iba a llegar a los samaritanos y está utilizando a una mujer. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Inciso C: evocó en ella la necesidad emocional de beber del agua espiritual que él le ofrecía, cuando dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. San Juan 4, del 14 al 15. Eso es asociación de palabras. Cristo entabla una relación verbal con la mujer. Alaban el nombre del Señor, amén. ¿Saben ustedes que sus discípulos se habían ido a traer comida? Y cuando regresaron se dieron cuenta que hablaba con una mujer, y dijeron: ¿qué hace Jesús hablando con una mujer? Se parecen a ustedes, ¿verdad? Celosos. Pensaron que tal vez enamorándola estaba.
Pero él estaba haciendo un trabajo que ellos no hacían. Porque mientras ellos iban a buscar la comida, Cristo predicando. Y es lo que les estoy diciendo. Ustedes son los de las actividades, hermanos. Ustedes son los de las actividades, hermanas, para que este evangelio sea predicado en todas partes. Ustedes. Si alguien le dice, ¿y para qué estar haciendo esas actividades? Que para haciendo esas cosas que piden esos. No, hermano, nosotros no estamos pidiendo, es la Biblia que lo está exigiendo, porque ahí está el testimonio. Por eso dígale que está a la par suya, no sea haragán para trabajar en la obra de Dios, porque ni predica ni trabaja, imagínense. Tremendo, tremendo, hermanos. Así que en el inciso la terapia, en el método de asociación de palabras, le hizo ver que su problema era el pecado. Jesucristo asoció todas las acciones de la mujer samaritana. Respondía a lo que ella le decía. Pero si tú, siendo judío, me hablas cuando los judíos y los samaritanos no se llevan. Pero es que yo te voy a hablar de algo que tú no sabes. Por eso, hermanos amados, le hizo ver que su problema era el pecado. Griego jamardía, hebreo agón. Cristo hizo ver que estaba sumergida en el pecado, y esa era la razón por la cual estaba enferma y necesitada. Cuando le dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Juan 4, 16, 18. Imagínense, nadie le había llegado con el chisme al Señor. Cristo no había ningún samaritano que le había contado. Imagínense si por primera vez hablaba con una samaritana. Pero él conocía la vida de esa mujer. ¿Dónde está tu marido? Le dijo. Por ahí anda en la casa, mentirosa, le dijo. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, lo tenés prestado, le dijo. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso yo le decía a los hermanos, saben, y de eso voy a hablar mañana, ¿por qué hay creyentes que Dios no le responde sus oraciones, hermanos? Allá a la iglesia central, y yo creo que también en sus iglesias ha llegado gente que le dice, ore por mí porque he orado, he ido a iglesias, he ido hasta con brujos, con hechiceros, y nadie me contesta. ¿Y saben por qué es? Porque están igual que la mujer samaritana. Si queremos que Dios conteste nuestras oraciones, tenemos que apartarnos del pecado. ¿O no es así, mis hermanos y hermanas? ¿Cuántos quieren oír la bendición de Dios y verla, tocarla? Tangible para usted. Pero entiendan esto, ministros. No permitan que la gente los busque como que ustedes fueran medium espiritistas o brujos o hechiceros. Yo digo allá en la central, usted viene no a un centro de ayuno y oración, porque allá en la central desde las 2 de la mañana comienza la oración, 5 de la mañana culto, 7:30, 8:30 oración por enfermos y endemoniados, de 10 a 12 culto, de 1:30 a 2:30 oración otra vez, de 3 a 5. Es la única iglesia en el mundo que tiene culto todos los días. Y la gente llega porque ya le fue a dar vuelta a todos lados, a todas las iglesias, y no recibe de Dios. Han ido con profetisas, con profetas, hasta con ministros, porque a veces a uno de ministros se le acerca a la gente y tiene que orar, pues. Pero mi papá hacía una oración. ¿Y saben qué decía mi papá cuando llegaba un enfermo? Le decía, Señor, ¿qué deuda tiene esta persona por la cual está enferma? ¿Cuál es el pecado que ha cometido? Que le ha caído un cáncer, un dolor de cabeza que no se quita, un derrame cerebral. ¿Por qué, Señor? ¿Qué pecado hizo
para que le sucediera esto. Mi papá no era tonto. Pero hay que tener cuidado, ministro, que muchas veces nosotros caemos en el jueguito de aquellos que andan mal con Dios. Y como Dios no le contesta, corren a uno. Pero ¿qué tiene que hacer el ministro? Hacerle ver como Cristo a la mujer samaritana su pecado. ¿Verdad que sí? Porque hay falsos profetas que cuando oran por alguien le dicen, empiezan: hijo mío, dice el Señor, yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar. Y el otro está más lleno de pecados que el mismo diablo. ¿Cómo va a bendecir Dios a este torcido? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Venir luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados te tienen hundido en la enfermedad, es que nosotros no podemos darle esperanzas a alguien que no se somete a Dios. Es como aquella gente que es impía y da diezmos, da ofrendas. No crea que con diezmos y ofrendas se va a salvar, porque el diezmo y la ofrenda solo los hijos de Dios son aceptados ante el Señor. Claro que pueden ayudar para que una persona se convierta, pero si no le da tiempo, cuando llegue al cielo no le va a decir: Señor, yo di ofrendas, pero no recibiste a Jesucristo, entonces no vale. Eso te valía si recibías a Cristo. Porque la Biblia dice en Efesios 2:10 que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces los hijos de Dios, dígale que está a la par suya, usted ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador, entonces puede tener buenas obras. Porque si usted no recibe a Jesucristo, sus obras, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Porque quiere chantajear a Dios, no quiere darle su vida a Cristo. Por eso yo le decía a los ministros, ahí andan conmigo los ministros, que a veces se van a meter con gente porque es empresaria, porque tiene dinero y le van a hacer oraciones, y ese mañoso no se quiere convertir al evangelio. Ese es un mañoso, es un sucio. Quiere que oren por él y no quiere convertirse a Jesucristo, está podrido. Por eso, hermano amado, hoy decía cuando pasaba con ustedes, hagan que Dios escuche su oración. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Así que cuando usted clama a Dios, el Señor le tiene que responder. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Le va a responder Dios si usted le pide con un corazón limpio. Porque dice Mateo 5:7, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué quiere Dios? Que limpiemos nuestro corazón. Las razones por las que los seres humanos viven enfermos y necesitados son por causa del pecado en el que viven y de las acciones y decisiones erróneas que toman sin demandar la dirección de Dios y su palabra. Él no deja que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento pleno de la palabra. La palabra pleno en griego es pleroma. Hopleroma tou Cristo y eso tobios touteum. La escritura dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. Diga conmigo: y si existe muerte, es porque todo aquel que está fuera de la gloria de Dios necesita reconocer a Cristo como su Salvador y Sanador. Pues Él vino a dar vida y a darla en abundancia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Amén. ¿Están despiertos? ¿Siguen alegres, hermanos? Dele gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y con esto termino. Inciso E. La samaritana reconoce a Jesucristo como Dios.
Miren cómo es la asociación de palabras. Reconoce a Jesucristo como Dios. Al ver la mujer samaritana cómo Cristo trataba con su vida y cómo le hacía ver su condición sin conocerla, ella reconoce que él, además de ser profeta, es Dios. Y en el momento recibe sanidad mental, espiritual y física. Y se convierte en un instrumento evangelizador para llevar a Cristo a otras personas. Porque miren lo que dijo la mujer en San Juan 29:30. Venid, ved a un hombre, perdón hermanos, en San Juan 24:30. Aquí mi secretario falló. San Juan 24:30. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, dice. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. San Juan 24:30. ¿En qué la convirtió? ¿Ah? En un instrumento evangelizador. Dígale que está a la par suya. Dios quiere que usted se vuelva un predicador, ganador de almas, igual que la samaritana. Se fue a buscar a todos los samaritanos y les dijo: miren, hay un hombre ahí que parece que es el Cristo. ¿Y cuántos creen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Alabado sea su nombre. Por eso, mis hermanos amados, vimos la terapia de la confrontación, Cristo y Pedro. También se puede mencionar a Nicodemo, solo que ahí es menos golpeante, menos severo. Porque con Nicodemo llega a Cristo y muchos chaqueteros le dicen: nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. No reconoció que Cristo era Dios. Reconoció que hacía milagros y que Dios estaba con él, pero no reconoció que él era Dios. Y por eso Cristo se molestó y le dice: si no naces del agua y del Espíritu, estás perdido, Nicodemo. No puedes ver el reino de Dios. Esas son confrontación también, terapia confrontación. Hermanos amados, hay que confrontar con la palabra a todos los creyentes. Hay que exigirle al haragán servir a Dios. Hay que exigirle al perezoso buscar a Dios. Hay que decirle que no vino a este país para perderse ni para podrirse, que vino para levantar cabeza, que vino para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos vinieron para ver la gloria de Dios? No solo esta noche, sino toda la vida en este país. Sí, hermanos. Si usted no quiere ir a parar de regreso antes de tiempo, empiece a ver la gloria de Dios. Porque le voy a decir una cosa: aún tenga papeles, cuando uno es rebelde a la palabra de Dios, las puertas se cierran, el cielo se vuelve de bronce y ya la oración no se oye. Yo quiero invitarlos a ustedes a obedecer a la palabra del Señor, a ser como esta mujer que les voy a contar a todos que había visto a quién, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, adelante, ministros, haciendo un buen trabajo, haciendo la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Miembros de las iglesias, sigan activando. Si usted no se somete al trabajo en la obra de Dios, usted no va a entrar al cielo. Oiga lo que estoy diciendo. Vea qué hace, porque tiene que entrar al trabajo. Porque si ni predica ni trabaja, por cuanto no eres ni frío ni caliente y eres tibio, te voy a sacar, dice el Señor, y te voy a vomitar, así como vomitó el pez a Jonás. Ahí traigo un mensaje que se llama el complejo de Jonás. ¿Quiere leerlo? Ahí está, y está en los estudios. El complejo de Jonás tiene que ver con aquella persona que sabe cuál es su destino y en lugar a donde le toca ir, agarra por otro lado.
Amén, hermanos. Sí. Hay seres humanos que el lugar a donde Dios los manda, se va a donde Él quiere. Y por último termina en la panza de un gran pez de la enfermedad y de los problemas, culpando a Dios, culpando a los predicadores, culpando a su mamá, a su papá y a todo el mundo. Puro Jonás se tuerce. Dígale que está a la par suya: Dios tiene un destino para usted. Búsquelo y lo va a encontrar. Acérquese y lo va a vivir. Acérquese a Dios, porque Él dice en Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Hermano Baudilio, póngase de pie. Póngase de pie, hermanos. Y Dios quiere que estemos a cuentas. La Biblia dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Déjate de cuentos, hermano, y ponte a cuentas con Dios. Hoy va a servirle. ¿Cuántos le van a prometer servirle? Pero se lo va a venir a prometer aquí. ¿Cuántos van a aceptar la palabra de Dios en sus vidas? Cuando el ministro lo exhorte, acéptela. Porque si no la acepta, no hay obediencia. Y la Biblia dice: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por eso, hermana, no deje de hacer actividades, no deje de trabajar en la obra. Miembro, trabajador de la obra, no deje de hacer lo que es de Dios. Yo quiero invitar a todo aquel que quiera prometerle a Dios servirle, adorarle, bendecirle, serle fiel, obediente a la palabra, trabajar en su obra, dar más tiempo para la búsqueda de Dios. Porque eso que esté aquí no es para perderse. Cuando yo vine aquí, encontré a muchos creyentes perdidos. Y hoy los veo en el Evangelio. Y digo, no fue de balde que yo viniera a Warrenton, Minnesota, hace más de 10 años. Muchos de los que estuvieron aquí ya están en Guatemala y siguen fieles. Los veo allá en Chihuahua, en Tajomulco, en todos esos lugares los miro. En Yunimá, en Unión La Loma, en Tuiquiá, en Vistahermosa. Amén. En Los Pocitos, en Tacaná. Allá están sirviendo al Señor, porque valió la pena. Así que pase aquí todo aquel que se quiera poner a cuentas con el Señor, que le quiera pedir perdón a Dios y acercarse, así como lo hizo Cristo con Pedro, así como lo hizo Jesucristo con la mujer samaritana. La mujer entendió el mensaje, entendió obediencia. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque este pueblo entendió el mensaje hoy. Acérquese a Él. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquense al Espíritu Santo esta noche. Acérquense al Espíritu Santo. Le ruaje lo gimbera jefe talpeneja mal. Si usted no quiere terminar enfermo aquí en Estados Unidos, hay mucha gente que tiene papeles pero está todo enfermo. Entonces, ¿por qué? Porque no se acercó a Dios. Y Dios no quiere que usted esté enfermo. Dios quiere que sane sus emociones, sus pensamientos, que se someta a la palabra de Dios y sea sabio. La Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Apártate del mal. Apártate del mal. Hoy es el día de apartarse. Hoy Dios quiere, queridos hermanos, que vivamos acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Praise the Lord. We bless the Lord. Glory to God.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra.